Bienvenidos al segundo episodio de Emprendimos y ahora qué. En este episodio hablaremos sobre emprender es mejor que ser empleado. Harold, cosas que creías antes de emprender y la realidad con la que te encontraste. Parce, yo lo que creía realmente era que estar emprendiendo era vivir del día a día. Vivir del día a día, que solamente me iba a producir lo que me iba a gastar en el día, no más. Y muchas veces es así. Muchas veces cuando el negocio no está financieramente bien justificado, uno prácticamente vive del día a día. Prácticamente sí, pero lo que me encontré es que sabiendo llevar el emprendimiento, teniendo un buen fundamento sobre él, podemos sacar mucho más provecho. Mucho más dinero. Sí, mucho más dinero. Obviamente el emprendimiento te va a exigir y tienes que darle para poder que él te esté dando lo que tú quieres lograr. Yo, por ejemplo, cuando pensaba en emprender, yo tenía una percepción mucho más realista y más acertada de lo que me encontré. Yo sabía que iba a encontrar momentos difíciles, meses duros, y efectivamente los hemos encontrado. Por eso es tan importante tener ahorros. Algo que yo le llamo una base de emergencia. Total, sí. No, las ganancias no consumírselas todas, sino sacar un porcentaje para los momentos difíciles. Porque sí que los hay. Sí. Hay momentos complicados donde uno sí se va a ver muy, muy a ras. Y es mucho más fácil un mes duro, pero con un resguardo, con una base de emergencia para ese mes, que estar a la deriva, con que Sí. uno pensando en que tiene que pagar cuentas, tiene que pagar surtido, tiene que pagar productos, Porque material. todos esos gastos igual van a existir. Exactamente. Y en esos tiempos difíciles, uno, como dice usted, siempre tiene uno que tener ese guardadito ahí, ¿cierto? Ese as bajo la manga. Porque si usted llega en ese momento, digamos en este comienzo que yo tuve en mi emprendimiento, llegó diciembre y yo pensé que las cosas se iban a hacer pues muy diferentes. Pero me choqué que fue muy malo y yo no me había previsto eso. Yo no había previsto esa situación y entonces que me tocó llegar y sacar dinero donde no lo tenía y ya empezar a tantear el emprendimiento. Pero son cosas buenas porque usted ya dice, en este tiempo es malo, en este tiempo es bueno y entonces en este tiempo me puedo recuperar sobre esto, ¿cierto? Y son lecciones que aprendemos sobre el ahorro, sobre la importancia de tener ese resguardo. Para mí otra cosa en la que pensaba mucho era en el tiempo, la libertad. Y efectivamente hay más tiempo y hay más libertad, pero está en tus manos saberlo invertir. Yo, por ejemplo, con mi tiempo, el 100% de mi día lo divido en dos. El 50% es para trabajar todo lo que más puedo. Ojalá sin desconcentrarme, para que me rinda más. Sí, Y el sí. otro 50% lo fracciono por horas. Un par de horas para dedicárselo a mi familia, un par de horas para proyectos personales, otro par de horas para navegar en las redes sociales y buscar nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocios. Esos espacios sirven mucho para eso, como para uno mirar otro tipo de entradas, ¿cierto? Otro tipo de entradas. Yo lo que trato de hacer es, digamos, sacar todo lo que tengo por hacer, entregarlo como rápido y en el tiempo que me queda, tratar de compartir con mi familia, ¿cierto? O darse uno un respiro, mirar a ver qué otras cosas puede hacer, ¿cierto? Son cosas que todo emprendedor sueña tener, pero si uno no sabe administrar el tiempo, se le vuelve una jornada como si estuvieras en una empresa normal. No, y pasa, y van a haber días así. Van a haber días así que usted se va a sentir agotado, muy cansado. Ese es la otra cara del emprendimiento, donde cierto. usted va a estar como si le han metido una pela, mano. Sí, en las épocas de temporadas.
donde hay más pedidos, hay más alboroto por fechas especiales. Esos son los días que más dinero se ve, pero también más tiempo trabaja uno, muchas más horas que Sí, trabajando en una empresa. sí, es complicado, pero como dijimos en el capítulo anterior, ¿cierto? Todas esas cosas tienen su beneficio. Pero bueno, hay que hacerle para poder progresar con el emprendimiento. Por ejemplo, me acordé que muchas veces he tenido parte del día casi que desocupado, porque lo que tengo por hacer lo hago en una pequeña fracción de la mañana y con eso ya tengo el día listo. Sí, sí. Pero hay otras veces en las que me toca levantarme a las 4 de la mañana y acostarme de estar trabajando parejo por hasta las 8 o 9 de la noche. A mí muchas personas me hablaron también de eso, Julián, de tener en cuenta esos horarios, porque, porque uno también necesita esos espacios para uno, para relajarse, ¿cierto? Pues aparte, pues igual uno está trabajando en la casa y uno tiene el tiempo pues para compartir con la familia, pero usted también necesita ese espacio como para usted estar relajado, viéndose una peliculita, una serie. Entonces ahí ya habríamos hablado, Julián, de lo que nos pudimos encontrar en estos emprendimientos, ¿cierto? Y lo que hemos Y sufrido. lo que hemos sufrido en el camino de ellos. ¿De verdad se gana más dinero siendo emprendedor? Bueno, desde mi humilde opinión yo diría que sí, pero no. O al menos iniciando un emprendimiento no tanto. Y no es porque de pronto el modelo de negocio no genere mucha rentabilidad, sino que iniciando un emprendimiento es como sembrar sin cosechar inmediatamente. ¿Por qué creería, Julián? Porque tú los primeros años, los primeros meses tienes que meterle, invertirle a esa cosecha para poder recoger los frutos. Como encaminando. El problema es que muchas personas no tienen la paciencia o de pronto no lo entienden. Y es que los primeros meses son complicados porque todavía el negocio no tiene suficientes clientes, Apenas está agarrando fuerza. no tiene tantos productos, o si tiene los productos de pronto no los ha perfeccionado, no ha hecho un buen marketing para generar muchas ventas. Y en sí, lo que hace que un negocio sea muy rentable es muchas ventas. Volviendo al tema de si se gana más dinero, yo diría que sí, pero primero hay que destinarle y tenerle paciencia. Como decía usted ahorita, es paso por paso, sabiendo llevar ese emprendimiento por el camino, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que hay temporadas también más altas que otras, hay temporadas en las que ves mucho dinero, ves muchas ventas y hay otras temporadas que no son tan buenas. Y eso también nos lleva a tocar otro tema, que es el área administrativa de nuestros emprendimientos. Bastante importante, sí. Es algo que hace que un negocio que apenas está empezando se vaya bien o quiebre apenas empezando. Muchas veces cogen pequeños negocios y hacen sus ventas y después son embalados para conseguir otra vez para hacer el surtido de lo que necesitan. Sí, volver a surtir. Y entonces uno se pregunta, pero ¿y por qué está embalado para surtir si hace 15 días, hace 20 días tenía todo el surtido ya listo? Y es que no separan los dineros. Todo se lo gasta. Todo lo gasta. Todo se lo gasta. Si usted no lleva ese punto muy en cuenta, todo le va a ir fluyendo muy mal. ¿Por qué? Porque usted tiene por obligación que tener ese producido y sacar, digamos, lo suyo así sea poco, pero tener en cuenta lo que tiene que volver a invertir, porque o si no, se termina comiendo uno el negocio. Ajá. Y no se da cuenta. Cuando se dio cuenta es porque ya está quebrado. Ya después dice, ¿con qué voy a surtir? Y, ¿cierto? Y el negocio pelado y... Yo, por ejemplo, en mi emprendimiento, sé que el negocio funciona con cierta cantidad de dinero.
con esa cantidad de dinero es con lo que compramos el surtido, los materiales para hacer los productos finales. Ujú. Sé que siempre debe haber ese dinero. Si no hay más de ese dinero, tampoco puede haber Entonces no menos. puede haber menos. Pero siempre tiene que haber esa cantidad de ese capital de inversión para sostener el negocio. Y la parte de reserva, el as bajo la manga que hablábamos ahora. Exactamente. Entonces lo que yo hago, por ejemplo, es, sé que con una cantidad de dinero funciona mi negocio. Ujú. Con ese dinero compro los materiales para hacer los productos. Cuando se hace el producto, se entrega, se vende y el dinero de ese producto se devuelve con un dinero Un poco adicional, más. Mm. que sería la ganancia. Yo, literal, cojo el dinero y debo saber cuánto me valió a mí hacer ese producto, entonces divido. Y literal tengo una cajita para Del cada precio plata. base, sí. Exactamente. Entonces en esta cajita meto lo que a mí me costó el producto. Y esa plata es intocable para No se mí. puede Esa tocar. plata es del negocio, esa plata es para el futuro. Y la otra parte del dinero, que sería la ganancia, la meto en otra cajita, que esa es la que más o menos se puede disponer. Digo más o menos porque la Para las ganancia no arepas, que se... para los huevos. Digo más o menos porque en sí el dinero no sé qué, la ganancia no sé qué, no se puede quedar intacta. Ujú. Entonces lo ideal es coger parte de la ganancia y sacar un porcentaje, no importa si es pequeño, pero sacarle un porcentaje a la ganancia y regalárselo al negocio. Y así Sí, el dinero del negocio con el que funciona no se va a quedar estancado, sino que va a ir creciendo de a poquito, para más adelante invertir en más cantidad o más variedad. claro. Entonces, si nos paramos en ese punto de vista, vemos que sí entra mucho dinero, pero parte de ese dinero hay que dividirlo entre lo que yo menos puedo gastarle y lo que le puedo regalar más al emprendimiento, Claro. comenzando, porque más adelante seguramente va a haber más volumen de ventas, entonces va a haber más dinero, más el porcentaje de Sí, ganancias va a ser va a mejor. ser más, sí. Lo bueno y lo malo de cada opción, emprender versus ser empleado. Ajá. Tiene sus pros y sus contras cada lado. Cada lado. Por ejemplo, lo que estaba pensando yo, lo de las prestaciones cuando uno es empleado, ¿cierto? Que eso es un punto muy a favor de ser empleado. ¿Por qué? Porque ya usted estando ya en comparativa haciendo emprendedor, ya es algo que usted mismo vea de bolsillo suyo, que pague, que pensión, que salud, ¿cierto? Como En si fuera cambio, otro servicio más. ah, sí, sí, porque fuera la energía, el gas. Entonces, y usted sabe que eso siempre pesa, porque es platica mensual. Aparte de que usted ya está pagando que lo del surtido, ¿cierto? Lo del surtido, los servicios. Entonces ya todo eso va sumando y va sumando. Eso es un punto muy a favor de ser empleado. Parce, otra ventaja de ser empleado es que la empresa, venda o no venda, usted va a tener su sueldo completico, ¿cierto? Siendo emprendedor, si a usted le va mal, baila. Si Ahí no tiene sí. sus reservas, Si no tiene las reservas de las que llórele. hablábamos, vea. Bueno, por un lado yo opino que emprender es tener cierta especie de seguridad, pero también hay más rutina, menos toma de decisión. Básicamente te pagan por estar y cumplir. Sí, Por otro lado, emprender, eh, tienes más decisión, tú decides todo, pero también cargas con todo. tiene que tener uno mucha seriedad en lo que está haciendo, porque lo que hablábamos de los gastos, tiene que estar uno muy presente, que tiene que tener sus ahorros Y ahí tener cuidando. una estabilidad mental Muy sólida, muy, sí, muy sólida. total. Bueno, ser empleado es tener estabilidad, pero a veces eso te cuesta tus sueños. Ser emprendedor tiene muchos más momentos de incertidumbre, pero siempre está la opción de forjar el camino para el éxito.
Totalmente. Para mí, digamos que no existe ni buena ni mala. Hay momentos en los que se debe ser empleado para aprender, ahorrar y finalmente dar el salto. Supongamos que hay una persona muy cercana, un amigo, un familiar, y está pensando en renunciar a su empleo para tirarse a emprender. ¿Tú qué consejo le darías? Que tiene que visualizar muy bien lo que va a hacer, Julián. No puede uno tirarse al primer abismo que uno vea porque, a ver, Emprender sin visión es tirarse al vacío. es tirarse al vacío, claro, Julián, y tiene que estar muy centrado en lo que va a hacer. Muy, muy centrado, porque no puedes llegar hacia la guachapanda a hacer las cosas como se le presenten. Tiene que tener muy bien estructurado cada cosa, cada paso que va a dar en su emprendimiento. Tiene que estar muy bien medido porque al principio no es que vaya a ser pues la maravilla que le va a dar o no la plata en montones, no. Son los días más difíciles. Son los días complicados. Mientras llegan los clientes. Sí, porque te van das a llegando conocer. pocos, van llegando poquito a poquito, pero van llegando. No desbocarse a que no, eso no me está dando, no, pues, mejor cierro y ya. No, todo emprendimiento necesita constancia. Tiene que ser muy, muy constante, así en los primeros días sea muy complicado, pero ser constante, seguir ese camino y así se va levantando poquito a poco. Ese es el consejo que yo les daría a las personas que apenas van a empezar a emprender. Yo, por ejemplo, el consejo que daría es no renuncie sin antes ya tener el negocio montado. O Sin sea, que antes, tengas trabajo. sí, Soy sí, 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 porque es mucho más fácil iniciar el negocio teniendo la seguridad del sueldo, de la nómina, del trabajo, que empezar un emprendimiento donde no se sabe si hoy voy a vender, si mañana también voy a vender Uy, o porque puede ir no. construyendo ese pilar ahí, ¿cierto? Eso, Mientras que usted está aquí ya asegurando algo. y no necesariamente tiene que ser de una vez tirarse a atender las 8 horas, sino Si no, puede así como ser... usted que hasta las 3 4 de la mañana. Duro, duro. Pero hay veces que hay que hacer los sacrificios. Sí, y es sobre todo eso, algo muy importante que tocas, es lo de los sacrificios. El que está dispuesto a emprender tiene que saber que va a estar dispuesto a sacrificar todo. Ajá. El ámbito social, el dinero, porque muchas veces uno deja de comprarse algo para uno, algo que le gusta, o deja de salir a un paseo o salir de fiesta con los amigos, porque no hay dinero. Y no es que no haya dinero en sí, sino que no hay dinero para ese tipo de cosas, porque yo sé que si me gasto tanta cantidad de dinero en una fiesta, eso le sirve mejor a mi emprendimiento para surtir algo que le hace falta. Es que si la piensa uno más para gastarse un Sí, peso, ¿cierto? sí, uno Que es antes que mucho más medido. uno salía y se tiraba la chanda por ahí a enfarrarse. No, ya uno dice, uy, ahora ya uno sale y son 100, 150.000 pesos, eso lo puedo coger y lo puedo Y invertir y lo le puedo vuelvo ganar más. exactamente. Cuando uno entiende eso, ese enfoque, uno se vuelve más estricto con el dinero Y con uno y mismo con uno también. mismo. Entonces uno ya deja de comprarse cosas porque sí y empieza a comprarlas pensando en si le puedo sacar más dinero a esto, me puede servir, me puede facilitar el trabajo o simplemente va a ser un derroche. Y cuando uno siente que es por puro ocio, uno empieza a valorar mucho más el dinero. Sí, totalmente. Pero sí, como decíamos, estar muy centrado en lo que se va a hacer. Muy centrado en lo que se va a hacer y no perder de vista esa meta donde quiere que usted su emprendimiento llegue a estar, ¿cierto? Y ese es el camino del sacrificio. Y el sacrificio. Total sacrificio. Si usted quiere que su negocio crezca, si usted quiere que su emprendimiento el día de mañana le dé todo lo que uno aspira, que es que pueda sustentarse una vida cómoda y algún día poderse
jubilar, pensionar, tiene que muchos años sacrificar tiempo y sacrificar dinero. ¿Sabe qué otra cosa le aconsejaría yo a la gente? Sobre todo, ser amables con la clientela. Ah, Parce, sí, es eso es un cierto. punto Sí, esencial, total. esencial, porque por ahí hay varios punticos donde yo voy como que voy porque me toca, parce. Porque Y no hay eso, donde más comprar. porque no hay donde más. Pero seguro que si yo me doy cuenta de otro lugar, así me vendan más Por allá caro, no, voy. por allá no vuelvo. No, parce, es que ese es un punto Ese muy... es el pilar del negocio. Uy, El sí. negocio muchas veces ni siquiera lo eligen a uno porque el producto sea el mejor, sino porque se sienten bien yendo donde uno. Donde uno que de pronto uno les pueda poner un poquito de conversa, ¿cierto? O simplemente ser amable, atenderlos bien, atender bien la gente, para que ellos se sientan bien. O sea, atenderlos como a usted le gustaría que lo atendieran en algún lugar. Sí, un súper consejo. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, cada gran empresa comenzó con una idea y con mucha determinación. Sigue adelante, aprende de los errores y nunca dejes de soñar.